Lo llevaba al matadero porque ya no servía. Pero el caballo se detuvo en el camino y miró hacia el monte. Lo que encontraron ahí cambió todo para siempre. Ignacio había nacido pobre y probablemente moriría pobre. Eso lo aceptó hace mucho tiempo, cuando entendió que la vida no reparte sus cartas con justicia. Vivía en una casita de adobe, al pie de la montaña, junto a su esposa Carmen y sus 4 hijos pequeños. La tierra que trabajaba de sol a sol no era suya, sino alquilada a un terrateniente que cobraba más cada año que pasaba. Pero Ignacio tenía algo que consideraba más valioso que cualquier propiedad o tierra: un caballo llamado Trueno. Trueno había llegado a su vida hace 18 años, cuando era apenas un potro salvaje y asustado que nadie en el valle podía domar. Los otros rancheros se habían dado por vencidos y querían venderlo al matadero para recuperar algo de dinero. Pero Ignacio vio algo diferente en esos ojos negros y fieros, algo que le decía que ese animal tenía un alma noble y especial escondida bajo su miedo. Le tomó 6 largos meses ganarse su confianza. 6 meses de paciencia infinita, de hablarle suavemente cada mañana, de compartir sus propias zanahorias cuando apenas tenía para comer. En sus mejores años, Trueno había sido un caballo magnífico que quitaba el aliento, negro como la noche más oscura, con músculos que brillaban bajo el sol como si estuvieran esculpidos en piedra, y una velocidad que dejaba atrás el viento mismo. Podía trabajar desde el amanecer hasta el anochecer, sin mostrar una gota de cansancio. Arrastraba el arado pesado, cargaba la cosecha entera y llevaba a toda la familia al pueblo los domingos. Era la envidia de todos los rancheros del valle. Ofrecían fortunas por él, pero Ignacio siempre se negaba. Pero eso fue hace mucho tiempo. Ahora Trueno tenía 18 años, una edad muy avanzada para un caballo de trabajo duro. Su pelaje negro se había vuelto gris alrededor del hocico y los ojos cansados. Sus pasos eran lentos y cuidadosos, como los de un anciano con miedo a caer. Ya no podía galopar sin quedarse completamente sin aliento. El tiempo no perdona a nadie, ni siquiera a los más nobles. La economía del pueblo se había derrumbado tras 2 años de cosechas arruinadas por la sequía. Ignacio llevaba meses sin poder pagar la renta completa de la tierra. Las deudas se acumulaban como nubes negras de tormenta sobre su cabeza, amenazando con destruirlo todo. Y ahora, don Aurelio, el terrateniente más cruel de la región, había perdido toda la paciencia. «Tienes hasta fin de mes para pagar todo lo que me debes», le dijo con frialdad de hielo. 300 monedas de plata, ni una menos. Si no pagas, te quito la tierra, te quito la casa, y tú y toda tu familia dormirán en la calle como perros. 300 monedas de plata. Era una fortuna que Ignacio no tenía ni en sus sueños más locos. Ya había vendido todo lo que podía vender: las gallinas, los cerdos, la carreta vieja, las herramientas buenas, incluso el anillo de bodas de Carmen que ella guardaba con tanto cariño. Solo quedaba
una cosa de valor en su vida. La noche antes del viaje al matadero, Ignacio no pudo pegar un ojo. Se levantó en silencio absoluto para no despertar a Carmen y caminó descalzo hacia el pequeño establo donde Trueno dormía de pie, como hacen todos los caballos. «Perdóname, viejo amigo», susurró Ignacio con la voz quebrada, acariciando el cuello tibio del animal. «No quiero hacer esto, juro que no quiero, pero mis hijos tienen hambre y no tengo otra salida». Trueno giró su gran cabeza y lo miró con esos ojos negros y profundos que parecían entender absolutamente todo. Resopló suavemente como un suspiro y apoyó su hocico áspero contra el pecho de Ignacio, exactamente como había hecho miles de veces durante 18 años de amistad inquebrantable. Ignacio lloró en silencio, abrazando el cuello de su caballo en la oscuridad del establo. 18 años, Trueno. 18 años caminando juntos por esta vida miserable. Y así es como termina todo. Perdóname. El caballo no se movió, solo respiraba, acompañando a su dueño en su dolor. El sol apenas asomaba en el horizonte cuando Ignacio sacó a Trueno del establo por última vez. Carmen lo esperaba en la puerta de la casa, con los ojos hinchados y rojos de tanto llorar durante la noche. ¿De verdad tiene que ser así?, preguntó ella con voz temblorosa. No hay otra opción, mujer. Es él o nosotros, es él o nuestros hijos. Los niños todavía dormían. Ignacio lo había planeado de esa manera. No quería que vieran partir a su querido Trueno hacia la muerte. Ató la cuerda al cuello del viejo caballo y comenzó a caminar lentamente hacia el camino que llevaba al pueblo y al matadero. Trueno lo siguió con obediencia silenciosa, como había hecho toda su vida. Pero mientras caminaban, Ignacio notó algo extraño. Los ojos del caballo estaban húmedos. Gotas de líquido claro rodaban por su pelaje gris. «¿Estás llorando, viejo amigo?», murmuró Ignacio con el corazón completamente destrozado. El caballo resopló y entonces se detuvo en seco. El camino hacia el pueblo serpenteaba entre colinas secas y campos abandonados por la sequía. Ignacio caminaba adelante, tirando suavemente de la cuerda, mientras Trueno lo seguía con pasos pesados y resignados. El sol de la mañana comenzaba a calentar, pero Ignacio sentía un frío terrible en el pecho. Cada paso que daba lo acercaba más al matadero. Cada paso era una traición a 18 años de lealtad y amor incondicional. Recordó la primera vez que Trueno lo dejó montarlo. Fue una mañana de primavera, con el campo lleno de flores amarillas. Ignacio había llorado de felicidad ese día, abrazando el cuello del potro que finalmente había confiado en él. Ahora lloraba de nuevo, pero de tristeza infinita. «Lo siento, amigo», murmuraba mientras caminaba, sin mirar atrás. «Lo siento tanto. En otra vida te hubiera dado un campo verde donde correr libre hasta que murieras de viejo. Pero esta vida no nos dio esa oportunidad». Trueno resoplaba de vez en cuando, como si respondiera a las disculpas de su dueño.
Sus pezuñas golpeaban el camino polvoriento con un ritmo lento y triste, como un tambor fúnebre marcando los últimos kilómetros de su existencia. Llevaban casi una hora caminando cuando todo cambió. Sin previo aviso, Trueno se detuvo en seco. Ignacio siguió caminando unos pasos antes de sentir el tirón de la cuerda. Se giró confundido y vio que el caballo estaba completamente inmóvil, como una estatua de piedra plantada en medio del camino. «¿Qué pasa, viejo? ¿Estás cansado?», preguntó Ignacio con suavidad. «Ya falta poco, vamos, camina». Pero Trueno no se movió. Sus orejas estaban erguidas y giraban hacia la izquierda, hacia la montaña que se alzaba a un lado del camino. Sus ojos negros miraban fijamente un punto específico entre los árboles, un sendero viejo y abandonado que subía hacia las rocas. Ignacio tiró de la cuerda con más fuerza. «Vamos, Trueno, no tenemos tiempo para esto». El caballo plantó sus pezuñas en la tierra y se negó a moverse. Era como intentar mover una montaña. Resoplaba con insistencia, sin apartar la mirada del sendero misterioso. Algo había captado su atención, algo que Ignacio no podía ver ni oír. Ignacio tiró con todas sus fuerzas, pero Trueno era terco como una mula. Cuando se lo proponía, el viejo caballo no solo se negaba a avanzar hacia el pueblo, sino que comenzó a tirar en dirección contraria, hacia el sendero de la montaña. «Trueno, basta», gritó Ignacio frustrado. «No tenemos tiempo para tus caprichos. El matadero cierra al mediodía». Pero el caballo no escuchaba. Relinchó con fuerza, un sonido que Ignacio no había escuchado en años. Era un relincho urgente, casi desesperado, como si Trueno intentara comunicar algo importante que su dueño no podía entender. Ignacio se detuvo a recuperar el aliento, sudando bajo el sol creciente. Miró el sendero hacia donde el caballo insistía en ir. Era un camino viejo, cubierto de maleza y piedras sueltas. Nadie lo usaba desde hace décadas. «¿Qué hay allí arriba que te importa tanto?», murmuró Ignacio, mirando a su caballo con confusión. «¿Qué estás oliendo, viejo?». Trueno resopló y dio un paso hacia el sendero. Ignacio se quedó parado en el cruce de caminos, con la cuerda floja en las manos. A la derecha estaba el camino al pueblo, al matadero, al dinero que necesitaba desesperadamente. A la izquierda estaba el sendero misterioso que su caballo insistía en tomar. La decisión lógica era clara. Debía forzar al caballo y continuar hacia el matadero. Pero algo lo detuvo. Quizás fue la forma en que Trueno lo miraba. Con esos ojos negros llenos de urgencia y súplica silenciosa. Quizás fueron los 18 años de confianza mutua de un animal que nunca le había fallado ni una sola vez. «Está bien, viejo amigo», suspiró Ignacio finalmente, aflojando la cuerda. «Te he ignorado toda la mañana, te estoy llevando a la muerte sin preguntarte tu opinión. Lo menos que puedo hacer es darte este último capricho». Acarició el hocico gris del caballo con ternura. «Llévame donde quieras, por última vez,
confiaré en ti. Trueno relinchó suavemente, como agradeciendo. El viejo caballo comenzó a subir por el sendero abandonado con una energía que Ignacio no había visto en años. Sus pezuñas encontraban el camino entre las piedras y la maleza como si lo conociera de memoria, aunque Ignacio estaba seguro de que nunca habían estado ahí antes. Subieron durante casi una hora. El sendero se volvía más empinado y difícil, serpenteando entre rocas enormes y árboles retorcidos. Ignacio jadeaba por el esfuerzo, pero Trueno seguía adelante con determinación inquebrantable. Finalmente, llegaron a una parte de la montaña que Ignacio nunca había visto. Era un pequeño valle escondido entre las rocas, invisible desde abajo, y en el centro del valle había algo que hizo que Ignacio se detuviera en seco: una entrada. Una abertura oscura en la roca, medio cubierta por arbustos y enredaderas viejas. Parecía la boca de una cueva, o quizás algo más. Trueno caminó directamente hacia ella y se detuvo en la entrada, mirando hacia la oscuridad, como si supiera exactamente lo que había dentro. Ignacio miró la entrada oscura con una mezcla de curiosidad y miedo. El agujero en la roca era lo suficientemente grande para que un hombre entrara agachado. Las enredaderas que lo cubrían parecían tener décadas de crecimiento, como si nadie hubiera pasado por ahí en muchísimo tiempo. «¿Qué encontraste, viejo?», murmuró Ignacio, acariciando el cuello de Trueno. El caballo resopló y empujó suavemente a su dueño hacia la entrada con su hocico, como diciendo: «Entra, confía en mí». Ignacio recogió una rama seca del suelo y sacó los fósforos que siempre llevaba en el bolsillo. Encendió la rama como una antorcha improvisada y, con el corazón latiendo fuerte, se agachó para entrar en la cueva. El aire adentro era frío y húmedo, con un olor a tierra vieja y algo más, algo metálico. Ignacio avanzó lentamente, con la antorcha iluminando paredes de roca que brillaban con la humedad. El túnel se extendía más profundo de lo que esperaba. Ignacio caminó agachado durante varios minutos, siguiendo el túnel que descendía suavemente hacia las entrañas de la montaña. La antorcha crepitaba en el silencio absoluto, proyectando sombras danzantes en las paredes de piedra. Su respiración era el único sonido, amplificado por el eco del espacio cerrado. Justo cuando pensaba que debía volver, el túnel se abrió de repente en una cámara más amplia. Ignacio pudo finalmente ponerse de pie, y lo que vio lo dejó completamente paralizado. No era una cueva natural. Las paredes tenían marcas de herramientas, como si alguien las hubiera tallado a mano hace mucho tiempo. En un rincón había restos de antorchas antiguas en soportes de hierro oxidado, y en el centro de la cámara, iluminado por la luz temblorosa de su antorcha, había algo que le cortó la respiración: cofres. 3 cofres de madera reforzados con bandas de hierro alineados contra la pared del fondo. 2 estaban cerrados, pero uno tenía la tapa medio abierta, como si alguien lo hubiera
dejado así hace siglos. Ignacio se acercó con pasos temblorosos, sin poder creer lo que veían sus ojos. Se arrodilló frente al cofre abierto y acercó la antorcha para ver el contenido. El brillo que salió de adentro casi lo ciega. Oro. El cofre estaba lleno hasta el borde de monedas de oro. Ignacio dejó caer la antorcha al suelo, que siguió ardiendo mientras él metía las manos temblorosas en el cofre. Las monedas eran reales, pesadas, frías, con grabados antiguos de reyes españoles que habían muerto hace siglos. Con manos que no podían dejar de temblar, abrió el segundo cofre, más oro, mezclado con barras de plata que brillaban como luna líquida. El tercer cofre contenía joyas, collares de esmeraldas, anillos con rubíes del tamaño de uvas, brazaletes de oro macizo, crucifijos incrustados de diamantes. Era el tesoro de un virrey, la fortuna de un conquistador escondida en esta montaña hace 300 años. Olvidada por el tiempo y la historia, Ignacio se sentó en el suelo de piedra y comenzó a reír. Una risa histérica mezclada con sollozos que resonaba en la cámara del tesoro. Había venido a vender a su mejor amigo por 200 monedas y ahora estaba sentado sobre una fortuna que podía comprar todo el pueblo 10 veces. Salió corriendo del túnel y encontró a Trueno esperándolo pacientemente en la entrada, exactamente donde lo había dejado. ¿Cómo lo supiste?, preguntó Ignacio, abrazando el cuello de su caballo con lágrimas de alegría. ¿Cómo lo oliste desde el camino? Trueno solo resopló y apoyó su cabeza contra el pecho de su dueño. El viejo caballo había salvado a su familia con su último gran acto de lealtad. Ignacio volvió esa noche con una carreta prestada y cargó todo el tesoro que pudo. Cuando Carmen vio el oro derramándose sobre la mesa de la cocina, se desmayó de la impresión. Los niños gritaban y saltaban sin entender qué pasaba. Pagaron la deuda de don Aurelio al día siguiente. El terrateniente casi se atraganta cuando Ignacio le entregó 300 monedas de oro puro en lugar de plata. Compraron tierras propias, construyeron una casa grande de piedra y nunca más pasaron hambre. Y Trueno, el viejo caballo que iba camino al matadero, se convirtió en el animal más mimado del valle. Tenía su propio establo con techo nuevo, comía la mejor avena importada y pasaba sus días descansando en un prado verde, reservado solo para él. Nunca más trabajó un solo día. Trueno vivió 5 años más, muriendo pacíficamente una tarde de primavera. A los 23 años, Ignacio lo encontró echado bajo su árbol favorito, con los ojos cerrados y una expresión de paz absoluta. Lo enterraron en el prado que tanto amaba, en un ataúd de madera forrado con terciopelo rojo. La lápida de mármol blanco decía simplemente: Trueno, el caballo que salvó a su familia, amigo leal por 23 años. Cada año, en el aniversario de su muerte, Ignacio llevaba flores frescas y zanahorias a su tumba.
Gracias, viejo amigo, por todo. Trueno salvó a su familia con su olfato. Pero mañana conocerás a un perro ciego que todos querían sacrificar. Lo que ese perro encontró una noche en el bosque dejó al pueblo entero sin palabras.